Cordial saludo, estimado tutor. A continuación damos a exponer la fase 3, diagnóstico fitopatológico, con los integrantes Tatiana Patricia Palacios Ortega, Juan Sebastián Pahuanquiza Navia, Diego Hamilton Cabrera Bolaños, Jennifer Alejandra Calvache Caicedo y mi persona Paola Odali Revelo. Introducción. Bueno, la problemática causada por el hongo Coniferiporia weyeri se sitúa en un contexto de creciente preocupación por la salud de los ecosistemas forestales, especialmente aquellos dominados por coniferias, como es el caso del árbol de cedro. Pues dicho hongo, perteneciente a los grupos de Basios de micetes, es conocido por su capacidad para la podrición del tronco y debilitar la estructura de los árboles afectados, lo cual pues lleva a su caída y consecuencia a la pérdida de biodiversidad y hábitats y alteración de los hábitats. Pues por ello su reciente introducción en regiones como Chocó en Colombia pues se hace indispensable evaluar el impacto de Coniferiporia weyeri, pues este podría tener afectaciones en la economía local y en la producción forestal. Así como considerar su potencial clasificación como una enfermedad cuaternaria. Por ello, en esta actividad, a través de esta revisión, se busca proporcionar un enfoque integral que permita a técnicos agrícolas y gestores de recursos naturales reconocer, manejar y mitigar los efectos de este patógeno en sus respectivas áreas de trabajo. Objetivos. Como objetivo general tenemos determinar el impacto del hongo Coniferiporia weyeri en las plantaciones de coníferas, desarrollando estrategias efectivas para su diagnóstico, manejo y control, con el fin de proteger la salud forestal y la economía local. Y como objetivos específicos tenemos identificar los signos y síntomas de Coniferiporia weyeri en campo, estudiar los factores que favorecen la propagación del hongo en las plantaciones, establecer un protocolo estandarizado para la toma de muestras de árboles y suelo, confirma la presencia de Coniferiporia weyeri mediante técnicas de aislamiento y pruebas de patogenidad y proponer estrategias de manejo integrado para prevenir la propagación del hongo. En el estudio de caso, que el contenido de la capacitación se reflejan algunos testimonios de las personas que han evidenciado el hongo Coniferiporia weyeri. Cordial saludo, mi nombre es Tatiana Palacios y a continuación haré la descripción de los síntomas y signos del Coniferiporia weyeri. Bueno, el Coniferiporia weyeri es un hongo patógeno del grupo de los Basidiomycetes, conocido principalmente por causar la pudrición del tronco en coníferas, particularmente en especies de cedro. Este hongo es un agente descomponedor que se alimenta de la celulosa y la lignina de la madera, lo que compromete la estructura de los árboles afectados, haciendo que se vuelvan inestables y más susceptibles a caerse. El primer síntoma es la pudrición del tronco. Es el signo más evidente. El tronco comienza a mostrar zonas blandas, húmedas o descoloridas. Esto sucede porque el hongo descompone la celulosa y la lignina, componentes fundamentales de la madera. Alteraciones en las raíces. Las raíces pierden firmeza, se debilitan y pueden parecer podridas o descompuestas. Esto causa que el árbol pierda su anclaje al suelo, aumentando el riesgo de caída. Ampollas y grietas en la corteza, especialmente visibles en la base del tronco. Estas grietas no solo indican daño, sino que también son puntos de entrada para el hongo. Desarrollo de colonias de hongo. A menudo se pueden ver cuerpos fructíferos en la base del árbol o en las raíces, que son como pequeños hongos blancos o crema. Deterioro del follaje. Las hojas cambian de color amarillo, disminuye el tamaño y eventualmente caen. Es una respuesta al estrés causado por el daño en las raíces. Caída de los árboles. Conforme la infección avanza, el árbol pierde fuerza estructural y puede caer ante tormentas o vientos fuertes. Manchas internas. Si se corta el tronco, se observan manchas marrón rojizas, especialmente en la albura. Esto es una señal clara de la actividad del hongo. Signos visibles del hongo. El primer signo son los cuerpos fructíferos. Aparecen en la base del tronco, raíces son de color blanco o crema. A veces son tonos más oscuros y tienen forma de pequeños hongos. Estos son los órganos reproductivos del hongo. Descomposición de la madera. Al cortar el árbol, la madera afectada se ve blanda, húmeda y de color alterado, señal de descomposición. Manchas marrón rojizas. Son productos del avance del hongo por los tejidos internos del árbol. Micelio e hifas. En el laboratorio, al observar las muestras, se pueden detectar las estructuras filamentosas del hongo, que son responsables de invadir y colonizar el árbol. Infección en las raíces. Si excavamos en la zona del cuello radicular, podemos ver cómo el micelio del hongo ha invadido también esa parte del árbol. Malformación en la corteza. La presencia de hongo puede causar hinchazones o deformaciones que no deben ser ignoradas.
2. Toma de muestra. Para Coniferiporia weyri se realiza la toma de muestras representativas y las suficientes de los componentes del árbol, así como del suelo que lo rodea en dicho patógeno, teniendo en cuenta los aspectos como es el reconocimiento previo en campo, es decir, la información del solicitante debe contener el nombre, la dirección y el teléfono, la localización del cultivo, es decir, el departamento, municipio, vereda, finca y las coordenadas pues de geográficas en donde se realiza la toma de muestras, que se puede hacer por Google o GPS, Google Maps o GPS, en las prácticas agrícolas realizadas, es decir, se debe para poder brindar un diagnóstico considerando el uso de productos químicos y biológicos que se le estén aplicando a dicho patógeno o a dicha área. Continuamos con los factores climáticos, puesto que este patógeno otorga más adaptabilidad a variables de temperatura, altitud y precipitación, y por ende también tener en cuenta la descripción de signos y síntomas, la distribución, el momento de aparición y antecedentes en la zona. Continuamos con el material necesario, recipiente para recoger las muestras, obviamente recién cortadas, donde se realizará la selección del material, herramientas de corte que sean cómodas y pues según el caso, las bolsas de plástico para preservar la humedad de las muestras recolectadas y el bolígrafo para pues la identificación y las referencias de cada muestra. Continuamos con la colecta de muestra, es decir, la porción vegetal en el árbol de cedro, en este caso pues del tronco, de las raíces y del suelo circuncidante, la recolección de un número representativo de individuos, en este caso son de 25 a 30 puntos de muestreo, detección de síntomas que alteran el desarrollo y evitando también las zonas de planta que estén demasiado podridas por la enfermedad. Para la toma de muestra en el caso de la raíz, pues principalmente raíces principales y secundarias con presencia de pudrición, se corta algunas raíces del pie del mismo vertical de la parte infectada del árbol, pues para ello se debe excavar de la base del árbol hasta evidenciar que a las raíces donde se cortará dichas raíces afectadas de 10 a 20 centímetros de largo. Para el tronco o el daño en la corteza, pues se debe disponer de hacha o navaja para realizar los cortes de manera delgada, donde se evidencia la presencia del hongo Coniferiporia weyri. Para ello, pues se debe cortar de 10 a 20 secciones a una longitud de 10 centímetros, y en el caso del suelo que corresponde a la zona circuncidante de las raíces afectadas, se recoge la cantidad de 2 kilogramos de suelo, la cual será tomada a 20 centímetros de profundidad y se integren en la bolsa su etiqueta correspondiente. Reanudar que los datos para la toma de muestra pues son las fechas de recolección y ubicación por GPS de cada punto muestrado, descripción de los síntomas, identificación del técnico que ha recolectado dichas muestras, y respecto a las marcas y el empaque pues deben de ser etiquetas donde se debe de mostrar de manera sencilla en una bolsa plástica con una etiqueta que incluya toda la información correspondiente y un empaque, es decir, que se use cajas o contenedores cuando se transporten las muestras para evitar daños. Análisis de laboratorio. Para realizar un análisis de laboratorio se va a utilizar unas guías de identificación morfológica. También se va a realizar una desinfección de la muestra para eliminar la contaminación del exterior si se requiere. Para verificar que la planta esté siendo afectada por Coniferiporia weyri, se pueden realizar diferentes pruebas. Asimismo, se debe aislar el hongo. Esto se puede hacer mediante las estructuras afectadas, como pueden ser el tronco, las raíces, ramas, y se realiza un aislamiento en un medio de cultivo adecuado, como puede ser la papa de destroza agar. También la identificación morfológica. Luego del crecimiento del hongo en un medio adecuado, se puede utilizar preparaciones microscópicas de las estructuras fúngicas, como las hifas o los cuerpos fructíferos, incluyendo la observación de las características morfológicas, como es la forma y el tamaño de las esporas, y la configuración del micelio. Las pruebas bioquímicas. Dado que el Coniferiporia weyri es conocido por su capacidad para descomponer la madera, se pueden llevar a cabo diferentes ensayos donde se logre medir esta actividad. Esto incluye el uso de medios específicos, los cuales deben contener celulosa o lignina como única fuente de carbono. En los ensayos de patogenicidad, para confirmar la patogenicidad del hongo, se pueden hacer ensayos en plantas sanas de cedro. Esto implica inocular a las plantas el patógeno aislado y observar si se presentan síntomas similares a los que se encontraron en campo. En los estudios de resistencia a antifúngicos se van a realizar ensayos para determinar la resistencia del hongo a diferentes tratamientos antifúngicos. Esto es crucial para establecer estrategias de manejo.
Finalmente hacemos la visualización y crecimiento y colonización, donde se evalúa el crecimiento del hongo en diferentes condiciones ambientales como la temperatura, el pH y la humedad. Esto proporciona información sobre las características fisiológicas del hongo y su potencial de infección en los árboles. Me presento, mi nombre es Juan Sebastián Paguanquiza Navia y continuando con la capacitación, en esta ocasión les voy a hablar sobre la clasificación taxonómica del agente causal, que en este caso sería el dominio eucariota, reino fungi, división Basidiomycota, clase Agaricomycetes, orden Hymenochaetales, familia Hymenochaetaceae, género Coniferiporia, especie Coniferiporia gueri. Continuando con las estructuras morfológicas macroscópicas del hongo, tenemos que son cuerpo fructífero o basidiocarpo. El cuerpo fructífero pues, es una estructura multicelular que produce esporas. Es perenne y se presenta como una costra adherida al sustrato y desarrolla como una forma de concha. La superficie poroidal se presenta con colores a tonos de canela o miel. Además, los poros son circulares a angulares con un tamaño de aproximadamente de 5 a 8 poros por milímetro. El contexto, que es el tejido interno del hongo. Esa estructura pues es homogénea o dúplex, con una línea negra que separa capas una de otra y tiene una consistencia leñosa y dura. Los tubos pueden estar estratificados con una longitud de hasta varios centímetros en especímenes maduros y se presenta con un color marrón oscuro. El sistema, las hifas y el sistema hifal. El sistema hifal es dimítico en el trama. El trama es el tejido que constituye los tubos porales donde se producen esporas. Eso se refiere a que ese tejido está compuesto por dos tipos de hifas, perdón, que tienen funciones específicas. Y es monomítico adimítico en el contexto, o sea, en el tejido interno del hongo. Bueno, las hifas generativas que tienen la función de crecimiento y reproducción son septadas, o sea, con divisiones celulares. Y las hifas esqueléticas, con la función de dar soporte estructural, son no septadas y no ramificadas. Bueno, en cuanto a las estructuras reproductivas microscópicas, tenemos la siguiente clasificación. Tenemos lo que son los basidiosporas y las hifas. Bueno, los basidios son estructuras microscópicas especializadas en formar esporas. Los basidiosporas son esporas sexuales las cuales se propagan para infectar nuevos huéspedes. Su forma es elíptica u ovalada en un color ligeramente amarillento. Y por último las hifas, que representan la unidad básica del hongo y son filamentos de micelio. Pueden ser generativas o esqueléticas. A su vez forman una red resistente. Bueno, en cuanto a la distribución geográfica, este agente ataca principalmente América del Norte, Europa y Asia. Aquí en Colombia aún no se evidencian partes de este agente, pero se caracteriza por climas templados, húmedos, principalmente en zonas montañosas. Además de esto, los huéspedes son potenciales como plantaciones de pino, junto con el comercio e importación de forestales. Esto es un país de riesgo para esta especie y causaría un impacto grande a la industria forestal. Bueno, aquí tenemos el mapa de todos los continentes y podemos ver que se ubica en la zona de Estados Unidos, en algunos territorios. Todo esto es según la base de datos de EPO. Bueno, aquí como una búsqueda general de la base de datos de EPO podemos ver que se centra en lo que es Sudamérica, Asia como en China, Japón y en Europa como en Eslovenia y en los Países Bajos. Enfermedad cuarentenaria. Es considerada una enfermedad cuarentenaria ocasionada por hongos patógenos con la capacidad de afectar al ambiente, la agricultura y la economía. Además, presenta factores como el patógeno, el huésped, el ambiente y el manejo o prácticas que se le brinde. Sí, se considera una enfermedad cuarentenaria, pues según el contexto, ya ha afectado a 2 hectáreas cultivadas de cedro al norte del municipio de Quibdó. Es decir, que se encuentra ampliamente distribuida la enfermedad en el árbol de cedro, pues es de gran valor ya que el impacto radica en la importancia económica y cultural. Menciona Michael que afecta a todos los árboles infestados con 6 años de edad, ocasionando pudrición y propagándose a especies más jóvenes. Se considera que todas las infecciones en rodales forestales con árboles de la misma edad son iniciadas por el micelio que sobrevivió en raíces, troncos y que permaneció en el bosque durante mucho tiempo, penetrando en los árboles nuevos por medio de la corteza intacta o dañada.
Como conclusión, podemos decir que la capacitación sobre el manejo del Coniferiporia wadii es fundamental para la detección temprana de la enfermedad, resaltando la importancia de identificar síntomas iniciales, como lo es el amarillamiento del follaje, la pudrición de la base del tronco o de raíces, y así poder aplicar medidas de control antes de que el patógeno se propague de manera descontrolada. Con este monitoreo se puede reducir los daños en la producción y evitar pérdidas económicas. En cuanto al diagnóstico fitopatológico, sabemos que el hongo está asociado principalmente con la degradación de la madera en diferentes especies de coníferas, provocando un deterioro estructural severo y potencialmente mortal. Por ello, el control del Coniferiporia wadii debe abordarse de manera integral, disminuyendo el inóculo, gestionando árboles infectados y restaurando el ecosistema mediante medidas preventivas como mejorar la ventilación de la hectárea o del bosque, la reducción de la acumulación de materia orgánica en descomposición es fundamental.